Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Instituciones educativas particulares, municipales, fiscales y fiscomisionales de Riobamba, Guamote, Colta y Penipe en Chimborazo se acogerán a clases no presenciales entre este 20 y el 22 de mayo debido a la detección de casos de tosferina. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el doctor Marcelo Aguilar, él es médico epidemiólogo. Doctor Aguilar, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Se le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches, un gusto estar con la audiencia de FM Mundo. Gracias, doctor Aguilar. ¿Qué decir de cómo se está manejando, cómo están las autoridades manejando este brote de la enfermedad? Lastimosamente ya se registran 15 muertos y estamos bordeando los 600 casos, 600 contagios por la tosferina. Bueno, primero diremos que el brote epidémico está en curso. Inició a comienzos del año y hemos tenido pues un crecimiento sostenido de casos hasta la semana 18 en que tenemos el pico mayor. Lo más preocupante es la dispersión territorial. Antes estaba más localizada en la provincia del Guayas, pues Pichincha, algo teníamos Azuay, pero ahí hay casos en otras provincias y esa dispersión complica más las cosas. Las acciones tomadas por el Ministerio de Salud se alinean en dos pilares fundamentales. Es el incremento y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué significa esto? Que los casos sospechosos de tosferina hoy son detectados de forma más prolija por el sistema de salud. Están alerta los médicos, el personal de salud. Se sospecha más frecuentemente y se diagnostica más el número de casos. Entonces, están apareciendo números que de otro modo no aparecerían. Uh-huh. Y la otra respuesta es la de la cobertura de vacunación. Ahí hay algunas dificultades. Si usted mira la distribución del número de casos, la gran mayoría de casos son niños menores de 1 año. Luego tenemos, conforme aumenta la edad, hay un número menor, hay unos cuantos adultos. En los adultos la letalidad es bastante alta y es la dispersión. Entonces hay dificultades y exige un enorme esfuerzo vacunar a esas poblaciones con baja cobertura. Uh-huh. Ahora, esto demuestra, doctor, que de alguna manera ha habido falencias en el plan de vacunación, y no digo en esta campaña reactiva que se ha realizado ahora como consecuencia de este brote que aparece de esta enfermedad, sino estoy hablando de porque, a ver, esta vacuna forma parte justamente de este plan nacional de vacunación. Es parte de las vacunas que deberían aplicarse a los ciudadanos, sobre todo a la población más vulnerable, que son los niños más pequeños. Sin embargo, estamos viendo como descontrol que viene porque tal vez no se ha realizado de la forma adecuada esta campaña de vacunación. Hay algunos elementos que ayudan a explicar esta situación, María del Carmen. La más cercana, digamos así, es la pandemia. Entre el año 20 y 21, la pandemia distrajo todos los esfuerzos del Sistema Nacional de Salud a atender y reducir la mortalidad y luego la vacunación masiva. Uh-huh. Pero todos los otros programas de control de enfermedades, llámese enfermedades inmunoprevenibles, que están a cargo de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones, control de enfermedades vectoriales, el dengue es uno de los ejemplos más visibles en eso, la atención y diagnóstico de otras enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, hipertensión, se redujeron de modo significativo y las complicaciones las estamos viendo ahora. Ese es un elemento. La pandemia rompió todos los programas de control de enfermedades. Uh-huh. Y a pesar de los esfuerzos que se hicieron,
se estima que 450,000 niños no recibieron el esquema normal de vacunación. El esquema regular. Sí. Es decir, no ha habido doctor, no ha habido entonces un buen monitoreo de la vacunación en los últimos años. Es muy difícil en las condiciones post-pandémicas, en una situación además de un sistema de salud que se ha debilitado progresivamente los últimos 10 años. Hay una base estructural que tiene que ser comprendida. Primero, la reforma sanitaria que se realizó en el año 2012 rompió totalmente la lógica de atención de los sistemas de salud que estaban basados en las áreas de salud. El sistema de salud pasó a trabajar con zonas de salud. Eso produjo rupturas en cuanto al personal, en cuanto al manejo. Los sistemas de compras públicas son extremadamente complicados. Se debilitaron los sistemas de vigilancia epidemiológica, los programas de control y la presencia de epidemiólogos profesionales en el Ministerio de Salud. Eso se dio durante los 3 últimos gobiernos, quizás hacer la excepción de la vacunación que permitió controlar la pandemia, pero el deterioro del Ministerio de Salud en cuanto a personal, recursos, ejecución ha sido constante, excepto en el periodo de vacunación para la pandemia, y lo que estamos viendo son consecuencias estructurales y coyunturales que se ligan a la pandemia, y también, hay que decirlo, el último año una ejecución presupuestaria muy baja en el Ministerio de Salud. Entonces hay que hacer rectificaciones profundas, estructurales, y al tiempo pues de atender con mayor intensidad la situación de brote epidémico que estamos teniendo. ¿Seguimos hablando de un brote epidémico o estamos ya hablando de una epidemia como tal? Antes se decía que se hablaba de un brote y no de una epidemia porque pues el número de casos todavía no era significativo y que además estaba contenido en determinadas zonas territoriales. Usted bien lo dijo al principio de esta entrevista, lo más preocupante es la dispersión territorial. Entonces ya ahí estamos traspasando una de las líneas justamente para distinguir si es un brote o es una epidemia y darle la relevancia. Todavía diríamos que tenemos una situación bastante concentrada en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha, que están la mayor parte de casos. Pero el aparecimiento en otras provincias como Azuay y algunas otras provincias. En Chimborazo lo estamos viendo lo que está sucediendo en Chimborazo, usted conocerá que justamente se están suspendiendo las clases presenciales en 4 cantones, que es lo que dije al inicio de esta entrevista, por la detección de casos de tosferina. Nosotros no aparece todavía en el último reporte que se ha entregado, no aparecen estas cifras, no aparece Chimborazo. Nuestra directora de noticias ha estado solicitando información tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Salud para saber con exactitud cuáles son las cifras, pero ya sabemos que si se ha tomado esta medida es justamente porque hay una preocupación. Se habla de más de 100 casos, no tenemos nosotros esa cifra oficial aquí en la radio. Es previsible que aumente el número de casos, porque muchos casos sospechosos están sometidos a exámenes que demoran un tiempo hasta confirmar que sean casos efectivamente. Entonces es probable que en los próximos días y semanas aumente el número de casos. Producto de 2 cosas, el aumento de la vigilancia que va a detectar un número mayor de casos, pero también de la dispersión de la enfermedad en poblaciones no vacunadas. Eso exige un esfuerzo muchísimo mayor. Cuando tenemos más focos, cuando tenemos áreas más afectadas, se requiere un esfuerzo muchísimo mayor. Entonces, en esa perspectiva, es fundamental que deben cambiar algunas actitudes globales del Ministerio de Salud. Primero, tiene que haber una convocatoria a varios sectores, por ejemplo, los municipios, el sector de educación, algunas áreas en las que algunas otras instituciones que pueden ayudar a la vacunación deben ser convocadas. Hay que poner recursos logísticos, hay que poner los recursos para que la gente vaya a buscar en dónde están los casos, en dónde están los expuestos, en dónde están las poblaciones no vacunadas. Ahora, las autoridades locales deben...
Las autoridades locales tienen una responsabilidad grande aquí, doctor. Deben participar también de forma activa en promover esta campaña de vacunación y llegar a los sectores que tal vez están más alejados, que obviamente tal vez ni siquiera conocen todavía de que existe esta campaña para que se pueda pues vacunar a los más pequeños, a los que más necesitan tener pues una vacuna que les sirva para enfrentar esta enfermedad. Ciertamente, María del Carmen, es importante tener acciones de promoción de la salud, de comunicación y de movilización social. Hay que cambiar esta lógica que quedó del miedo a las vacunas, de la desconfianza a las vacunas del COVID, que lastimosamente se extendió a las otras vacunas. Uno de los problemas que hay en la población escolar, por ejemplo, que no es un número mayoritario de casos, es que los padres no autorizan a que los niños se vacunen. Entonces se requiere una campaña muy importante, muy asertiva y basada en los niveles locales para convocar a la población para que se vacune. Tomando en cuenta eso se han hecho esfuerzos, hay que reconocerlo. Sin embargo, la dispersión territorial, el aumento de casos que vamos a tener cuando tengamos ya los datos reales, va a exigir un esfuerzo mucho mayor del que estamos mirando. Ahora, usted bien lo ha dicho, quedó este miedo a las vacunas, tomando esto en cuenta, sus palabras, y pensando en el bien de la colectividad, el bien mayor, ¿no debería ser obligatoria la vacunación? Únicamente quitando los casos de personas que por situaciones médicas no pueden recibir una vacuna, por supuesto, pero a excepción de ellos, ¿no debería obligarse a la vacunación? Desde mi punto de vista, sí. La vacuna es una protección individual a la persona, pero también es una protección social. Así es. A todas las personas que están alrededor. En un país tan desigual como el Ecuador, en un país tan complejo en términos sanitarios de los últimos años, no podemos dejar a libre albedrío que los ciudadanos deciden si no o no se vacunen. Lastimosamente hay yo digo lastimosamente para la lógica de salud pública, el artículo 66 de la Constitución prevé una serie de libertades y entre ellas deja la posibilidad de que las personas se vacunen o no se vacunen. Eso ha dado pie para que... Eso debería ser analizado, debería ser un tema de análisis en todo caso. Eso debe ser analizado, eso debe ser reformado, porque cuando estamos hablando de esto, los efectos de que un pequeño grupo de personas no se vacune o una proporción de la población no se vacune genera este riesgo que aparezcan brotes. Mire, solo para ponerle un ejemplo, cuando en el año 2011 se reintrodujo el sarampión en el Ecuador, el esfuerzo de controlar el brote costó $17 millones. En este momento puede llegar incluso a mucho más que eso. Los costos adicionales que genera un brote de esta naturaleza son significativos. Mientras tanto, si estaríamos vacunando significativamente, si tendríamos la responsabilidad social de los padres de proteger a sus niños, su núcleo familiar y su comunidad, no estarían ocurriendo estas cosas. El Ecuador fue hasta el año 2011-2012 uno de los países con las mejores coberturas de vacunación de la región. Competía con México, Chile, Brasil, como de los mejores países. Las reformas que se produjeron en el 2012, los 10 últimos gobiernos que proscribieron casi la política de salud han llegado a un deterioro del sistema sanitario tremendo. Han complicado el sistema sanitario. Pocos antecedentes en el Ecuador nos hacen ver que tengamos una situación tan compleja como la que tenemos. Primero, de violencia. Una epidemia de dengue del año pasado de más de 60,000 personas. El dengue sigue transmitiéndose a una velocidad enorme. El brote de difteria, el brote de fiebre amarilla, las condiciones hospitalarias de insumos. Es decir, yo creo que hay un panorama global que requiere, desde mi punto de vista, declarar una emergencia sanitaria para facilitar procedimientos, para asignar fondos, para convocar otros sectores,
poder responder a la altura del desafío que tenemos en este momento. Y justamente usted bien lo decía, es ver cómo ha ido complicándose, por ejemplo, específicamente en el tema de la tosferina. Estaba revisando algunos datos y veía que en el año 2023 hubo menos de 20 contagios, 15 contagios para ser exactos. En el 2024 algo más de 100 contagios y ahora en el 2025 solamente hasta la fecha estamos ya bordeando los 600. Cada vez la situación lastimosamente de salud en nuestro país va empeorando en lugar de mejorar, es decir, no tomamos las medidas de prevención necesarias y somos reactivos, como siempre, en todo. Así es, exactamente. Yo creo que esa situación tiene que cambiar. Ahora que inicia este periodo de gobierno del presidente Noboa, primero sería deseable, ojalá, primero que la salud entre en la agenda política del país. Así es. No ha estado en la agenda política del país. Que se asignen los aproximadamente 3.200 millones de dólares que son necesarios y que están previstos en el presupuesto general de la salud. Que haya competencia profesional, que haya capacidad de gestión para identificar prioridades, las mejores respuestas y una movilización de otros sectores que no solamente de salud, a favor de la salud. Es indispensable porque el panorama epidemiológico, podríamos decir nuevamente, está marcado por la violencia, con cifras muy por encima de las que hemos visto en los años anteriores. Eso produce un efecto sobre la salud mental que se añade el efecto de salud mental que dejó deleterio, que dejó la pandemia, un agravamiento de las enfermedades crónicas por falta de oportunidad de atención y la emergencia de enfermedades transmisibles como las enfermedades vectoriales, especialmente el dengue y las inmunoprevenibles. Doctor Aguilar. Ese es un panorama que requiere una atención mucho mayor. Así es, me voy a quedar entonces ya para finalizar esta entrevista con sus palabras. Es necesario, es indispensable que la salud entre a la agenda política de los gobiernos. Esperemos que esto sea tomado en cuenta. Gracias nuevamente al doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, por habernos acompañado en este espacio. Con mucho gusto, María del Carmen. Buenas noches y que así sea. Que la salud entre en la agenda política. Noticias, entrevistas.